nos vamos a encontrar con algo que cuando lo encontramos en la Biblia nos lleva a leerlo con poco entusiasmo. Y son las genealogías. ¿Cuántos de los aquí presentes pueden decir, yo amo leer la genealogía? Fulano, hijo de fulano, y sutano, hijo de sutano, y así, y así, y así. Y decimos, ¿y esto para qué está? Bueno, y vamos a ver para qué está esta genealogía. Algunas otras nos van a describir otras cosas, pero esta nos va a describir algo en particular. Así que acompáñenme en oración. Roguémosle al Señor que nos ayude a amar todo lo que Él tiene para decirnos en su palabra. Que cuando nos topemos en Números o en Levítico con esos pasajes que tienen tantos detalles que se nos vuelven un tanto agotadores, el Señor nos lleve a amar lo que Él dio en su palabra. Eso no es para ser ignorado, sino más bien para que nosotros podamos entender el propósito de eso. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor, Señor, usa tu palabra para hablarnos en esta mañana, Señor. Es tu palabra, Dios. Y gracias por que nos has puesto, Señor, en nuestros corazones el predicar de manera expositiva, pero también consecutiva. De manera que cuando nos topamos con estos pasajes, Señor, que pudieran tener un sentido, Señor, de poco entusiasmo para nosotros, no podemos descartarlos, sino que tienen algo que decirnos, algo que informarnos. Así que llévanos a amar todo lo que tú en tu consejo nos has dado para nosotros apreciarlo, aprender de ello, para ser también transformados a través de lo que vemos en tu palabra, Señor. Así que usa, Señor, este pasaje hoy con poder para hablar a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser hoy transformados por medio de tu palabra y podamos ser también afirmados, animados, consolados, y aquellos, Señor, que están lejos hoy puedan ser acercados por medio de tu palabra. Bendito Dios, es nuestro ruego. Ten misericordia de nosotros en esta mañana. Amén y amén. Existen compañías que mediante una prueba de ADN pueden rastrear para saber de dónde vienes. No sé si ustedes sabían que a través de alguna muestra de sangre, o normalmente a través de sangre, alguna muestra te hacen y pueden rastrear de dónde viene, que si vienes del, no sé, de Europa o tienes no sé cuánto porcentaje de tu ADN pertenece a alguna etnia o algún lugar de tal lugar de África o algo por el estilo. Un amigo se hizo una prueba de esas. Y pese a todo pronóstico, por sus facciones, por elementos en su rostro que parecían que venía de África, todo lo contrario, venía de una zona europea, indoeuropea y otra zona medio aborigen por acá y todo extrañado y él todo así sacando pecho. Miren de dónde vengo, esto es sorprendente. Y para que ustedes vean que esta nariz grande mía y así no viene del África, así todo orgulloso. Y estas compañías, hermanos, subsisten por la creciente demanda de la gente de querer conocer de dónde vienen, querer conocer acerca de su origen, de dónde vengo, cuál es mi linaje. Queremos ver nuestro nombre conectado a una historia mucho más grande. Y hoy, cuando abrimos Génesis 36, vamos a leer lo que parece la página de resultados de una de esas pruebas de ADN. Sí, vamos a ver cómo los resultados de que van a mostrar de dónde vienen tales personas vienen como descendientes de un hombre llamado Esaú. Es una larga lista de nombres, de jefes, de reyes, un linaje que luce impresionante, un linaje de un hombre llamado Esaú, que tenía gran poder, que tenía grandes destrezas, grandes habilidades. A primera vista, la historia, cuando la leamos, nos va a parecer una lista de éxito, una historia de éxito que todos nosotros quisiéramos tener. Pero la Biblia nos va a llevar a hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿De qué sirve tener un linaje impresionante en la tierra si es un linaje sin Dios? ¿De qué nos serviría tener éxito o poder en este mundo sin Dios? ¿De qué serviría eso? Vamos a leer Génesis 36 para que miren conmigo esta historia, esta genealogía. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a ir desarrollando el resto del sermón. Nos dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Y quiero hacer una pequeña aporte allí a los que llegaron temprano y leyeron el Salmo 52. Recordarán que ahí se nos habla de un descendiente de Edom que perseguía a un descendiente de Jacob llamado David. Así que nos muestra que esta dificultad entre una nación y la otra se sigue viendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cosa que el Señor ya había dicho. Entonces dice Esaú, es decir, Edom, de ahí vienen todos los edomitas.
Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, elitita, a Aholibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón, el Hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibama dio luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo, Amalek. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Reuel: Naab, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Ahora sigue mostrándonos otro grupo de personas. Estos son los hijos de Seir el Oreo. Ahora nos va a presentar no a descendientes de Esaú, sino a otras personas que estaban habitando en este lugar, en la montaña de Seir, donde los descendientes de Esaú van a llegar para ocupar ese lugar. Pero nos presenta quiénes vivían allí. Estos son los hijos de Seir el Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Estos son los hijos de Eser: Milhán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos: el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. O sea, hasta ahí nos muestra dos genealogías, pero ahora nos muestra un detalle mayor que nos queda por ver. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Ahora nos habla de reyes. Antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobad y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanam, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanam, hijo de Ador, y reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad era Pau. Y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Madred, hija de Mesaab.
Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades, por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getef, el jefe Ahojilama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mitzar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Yo sé que si usted le hubiese puesto esto en una dieta de esta que hacemos de lectura bíblica, probablemente a media lectura usted estaría buscando un café, luego en la otra lectura estaría buscando el agua, luego en la siguiente lectura estaría haciendo algo porque estaría incómodo, porque no nos suena tan atractiva esa historia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es más, seguirme a mí en la lectura probablemente a algunos les costó gran dificultad. Pero yo quiero que nos volvamos a hacer esta pregunta. ¿De qué sirve tener un linaje impresionante en la tierra si es un linaje sin Dios? Aquí estamos viendo un linaje descendientes de Saúl. Y si se han dado cuenta ustedes, si han sido perspicaces en la lectura, se dieron cuenta que ellos ya tenían tierra, que eran jefes, que se convirtieron en reyes. Y ustedes van a recordar que precisamente de lo que Dios le dijo a Jacob, vamos al versículo anterior, versículo 35, del 9 al 13, cuando el Señor habla con Jacob, con quien el Señor promete que va a estar, con quien el Señor dice que va a acompañarlo, el Señor le dice, capítulo 35, versículos 9 al 13. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, y Dios le dijo: tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le di a Abraham, Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y acto seguido, capítulo siguiente en la historia, ¿quién nos presenta que tiene un montón de hijos? ¿Y quién nos presenta que tiene tierra y que tiene reyes? Con el que se supone que Dios no estaba con él. Una de las cosas con la que nosotros luchamos como cristianos es con ese pensamiento de ver que los otros parecen avanzar, prosperar, tener en abundancia y nosotros no. Se hace más intensa la lucha cuando quien está mejor que nosotros resulta que no es tu hermano en Cristo, sino que es un impío. Y cuando ves que prospera, te puedes sentir tú con un cierto sentido de envidia. Pues de cierta manera nosotros esperamos ser aquellos que gocen de lo que entendemos que Dios nos ha prometido, o lo que entendemos que Dios pudiera hacer en su bondad y misericordia, bendecirnos a nosotros también con ello. Si algo podemos notar en nuestro pasaje del día de hoy es que es un contraste, y lo he mencionado, entre la situación del Israel actual y esta gente. Hermanos, cuando Israel estaba en el desierto andando, ellos tenían esta historia y sabían lo que había pasado. Nuestro Dios nos ha prometido por medio de nuestro padre Jacob bendecirnos, darnos una tierra por heredad y hacer de nosotros reyes. Y lo que se encuentran es que aquel que es Esaú, a quien el Señor ha rechazado, ese tienen una tierra, esos tienen reyes, esos tienen todo. Y ellos dicen: pero nosotros estamos aquí en el desierto, ¿dónde está Dios? Parece que Dios nos olvidó, parece que Dios no nos está bendiciendo como esperábamos. Hermanos, nosotros hemos estado allí, tal vez no en un desierto literal, pero a veces nos vemos allí, viendo que otros tienen y sabiendo que esos ignoran a Dios, desprecian a Dios, rechazan a Dios, y con todo y eso tienen cosas que nosotros diríamos: ¿por qué a nosotros no? En esa declaración Dios le prometió a él que le iba a dar una tierra y una descendencia. Pero Israel, mientras deambulaba por el desierto, se dio cuenta que no tenía ninguna de esas dos cosas. Nada de eso se les había cumplido. ¿Qué te lleva a pensar, hermano? ¿Qué te lleva a pensar si lo que esperas que el Señor cumpla no lo ves contigo? Mientras que ese linaje sin Dios, que no espera en sus promesas, sí se ve que tienen alguna de esas cosas. Usted no se llena a veces, no le pasa por su mente, quizás de pronto no, quizás son otra gente de otro mundo, pero cuando ve usted en redes sociales, pero igual no crea lo que pasa en las redes sociales, porque todo lo que pasa en redes sociales es adornado, no es del todo cierto. Pero usted ve a la gente feliz y sonriente, parecen una fotografía que usted pondría en un portarretrato, ¿no? Esa fotografía que tiene en el portarretrato, toda la familia feliz allí. Y usted dice: ¿por qué está tan feliz? Deberían ver esa esperanza en nosotros de alegría, pero el problema es que nosotros a veces anhelamos lo que ellos tienen, cuando nosotros deberíamos recordarnos: yo tengo algo mejor, y Él debería ver en mí esa sonrisa, porque yo tengo algo mejor que Él no tiene. En el pasaje, hermanos, vemos a la descendencia de Esaú, que se convierten en un gran linaje,
una gente que tiene tierra, gente que tiene reyes, pero no tienen algo, y es a Dios. Dios no es su Dios. Parte de las cosas que ahora llegan ellos a hacer o tener son las que se supone que los descendientes de Jacob debían tener. Así que hace el ejercicio conmigo. Imaginarnos que somos un israelita en el desierto. Estamos allá andando y tenemos la misma par de chancletas que hemos tenido todo el tiempo, porque resulta que no se acaba. Y usted tiene allí y va en su misma chancla y su misma ropa que no se acaba. Tiene al Señor de día poniéndole una nube para que usted no se queme por el sol. Tiene a Dios poniendo allí en la noche el calor para que usted no sienta frío. Y sin embargo ver alrededor a los demás cuando usted va pasando por la montaña, que tienen casas construidas. Yo no sé si usted se está imaginando conmigo eso, pero usted está pasando por la montaña y usted ve las casas que están siendo construidas, ve gente que tiene reyes, y de repente usted está allí y ve hacia usted y dice: aquí lo que tengo atrás mío es una tela con unos palos. Para ahorita, cuando ya llegue la noche, arma otra vez una casa para dormir ahí. Y al día siguiente, ¿qué tienen que hacer? Vuelve y juega, recoja y sigamos. Y de repente una temporada en un lugar, pero nunca era su lugar. Sabían que había una tierra que Dios les había prometido, pero no la tenían. Sabía que había unos reyes a los cuales ellos tenían que someterse o querían someterse, pero no le había llegado. Pero los demás sí. Los otros que se suponía que no, eso sí. O que esperaban ellos que no, eso sí. Ellos tenían tierra y reyes y ellos no. De estar allí quizás nos preguntaríamos, ¿cómo esta gente que son un linaje sin Dios tiene tanto y nosotros tampoco? El problema con esta pregunta, hermanos, o el problema de pensar así, es que refleja algo que nosotros vivimos con mucha frecuencia. Estamos poniendo nuestros ojos y depositando nuestra confianza fuera de Dios. Él es más importante y valioso que la tierra y que el llegar a ser reyes. Ellos tenían ya con ellos la mayor posesión. La presencia de Dios los acompañaba todo el tiempo. Y una vez más deberíamos nosotros afirmar que ese es el mayor diferencial que pueda tener una persona, que Dios esté con ellos. Podrían tener un linaje, un pueblo, una familia, la mejor situación económica que podamos imaginarnos, pero no ser parte del pueblo de Dios los haría inmensamente desgraciados. Pero aquellos que tienen al Señor han recibido de su gracia. Ante la realidad de un pueblo incrédulo que parece estar mejor que nosotros, deberíamos convencerlos de algo más real aún y que es absolutamente cierto. Nosotros, como su pueblo, como cristianos, deberíamos afirmar lo siguiente: tenemos todo, aunque parezca que no tenemos nada. Tenemos todo, aunque a veces parezca que no tenemos nada. Cuando nos comparamos con otros, nos vamos a parecer como miserables. Tienes un carro, pero encuentras a otro que tiene un carro mejor. No tienes carro y otro tiene carro. Tienes moto, otro tiene una moto mejor. Y así siempre. Y vivimos viviendo lo que los demás tienen, viendo a la simiente o al linaje contrario, al linaje del Señor, viendo que ellos tienen. Y nosotros parecer que no tuviéramos nada, cuando deberíamos recordar quiénes somos y qué tenemos en Cristo, para poder entonces afirmar lo que he dicho. Tenemos todo, aunque parezca que no tenemos nada. Ese es el propósito de este sermón. Que sepamos que ya tenemos algo que es mejor, una mayor posesión, pero también una mejor posición. No solamente que tenemos algo más grande y valioso, es que estamos sentados en un mejor lugar que lo que pudieran estar aquellos que están sin Dios. Tenemos una mayor posesión y una mejor posición. En otras palabras, mis hermanos, este sermón es un llamado de atención a confiar en aquel que nos ama para hacernos su pueblo. Y a su vez quiero que lo veas como un disparo a la envidia que se despierta en nuestro corazón cada vez que vemos lo que otros tienen y que queremos tener. Que también sea como un disparo a esa envidia que nace en nuestro corazón anhelando tener aquello. Veremos esto teniendo en cuenta estos dos aspectos particulares de la promesa que le fue dada a Jacob, pero que no la vemos cumplida en Jacob, sino que de repente vemos que lo que poseen la tierra y quienes tienen reyes, se trata de este linaje sin Dios. Así que vamos en primer lugar, un linaje sin Dios que posee una tierra. Eso lo leímos de los versículos 1 al versículo 30. Los descendientes de Esaú son ese linaje sin Dios, ese linaje que crecerá poniendo a Dios a un lado. Podemos llamarlo también que es un pueblo sin Dios y sin ley. Sin embargo, este linaje sin Dios tendrá una tierra por heredad primero que Israel. Y lo leímos hace un instante.
Nos dimos cuenta que estas personas se acercaron a unos descendientes, a unos hombres que habitaban el monte de Seir. Y la Escritura nos va a decir más adelante, en otros libros, que lo que hicieron ellos fue que Dios sí les da que ellos tomen esa tierra por heredad, pero se nos dice que ellos la manera como la tomaron fue de una manera como se tomaba la tierra en esos tiempos. Y era por la fuerza y haciendo alianza a través del matrimonio. Eso fue lo que ellos hicieron. Tomaron alguna de esa región montañosa, a través de la fuerza, se ubicaron en ciertos lugares y al hacerse de grandes nombres de jefes, empezaron a juntarse con ellos y ahí empezaron a crecer y a proliferar los descendientes de Esaú, es decir, los descendientes de Edom. Estos son los edomitas. Y se nos menciona que allí hicieron clanes, lo que nosotros conoceríamos luego como las tribus de Israel, que vemos a Jacob, Simeón y todos estos son como estas especies de jefes que aquí vimos. Así que básicamente lo que vimos en estas personas son que se nos dice que hay jefes de clanes. Cada uno de estos lugares había una persona que era el jefe tribal y todos los descendientes de él y se relacionaban entre sí. De manera que estos, mucho antes que el pueblo del Señor tuviera tierra, ellos la tuvieron primero. Tendrían que pasar 400 años para ellos encaminarse a la tierra prometida y 40 años deambulando en el desierto para luego obtener el aval del Señor para ir a pelear por la tierra prometida. De manera que esta gente le tenía una ventaja como unos cerca de 500 años casi. Imagínense eso. Estas personas que esperaban de Dios que le cumpliera esto, están encontrándose con eso. Los moradores de Seir, que fueron aniquilados y mezclados con los descendientes de Esaú, ahora se convirtieron en una nación más grande y con mayor y con posesiones. Esta parte del pasaje nos mostró de manera simple cómo los descendientes de Esaú se hicieron de una tierra. Un pueblo sin Dios y sin ley podrá tener una buena tierra, pero ese pueblo sin Dios y sin ley no podrá establecerse en la tierra que el Señor le prometió a Abraham. La gran diferencia es que esta tierra, si bien es cierto que la adquirieron de la manera como la adquirieron, la realidad es que la otra era una tierra que Dios le había prometido. Y en eso es la que tiene que estar el pueblo del Señor, en lo que Dios le ha prometido. En su esperanza debe estar en lo que el Señor dice, en lo que el Señor ha hecho, para ganárselo, para dárselos a ellos. Recordemos que Israel en el desierto se encontró con estas personas. Hay un momento donde ellos van pasando en el desierto y ellos están queriendo evitar una situación difícil. Le piden a esta gente, mira, déjanos pasar por en medio de ustedes, no les vamos a hacer nada, solamente necesitamos paso, porque recuerden, están en una región montañosa y para bordear una montaña sin pasar por una región es bastante trabajo. Así que yo le dice, mira, para no tener que pasar todo este trabajo, déjenos pasar por en medio de sus ciudades para nosotros ir al otro lado. Yo le dice, no señor, tocas un pie aquí y se mueren. Y ellos vieron allí cómo esta enemistad que ya el Señor había dado entre los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú, la vamos a ver que va a continuar siguientes generaciones, incluso hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto anteriormente. Desde mucho tiempo atrás, estas personas sí poseían un hogar y despreciaron al pueblo del Señor. Y la pregunta que probablemente se podrían hacer estas personas fue, ¿por qué estos tienen tierra mientras nosotros estamos como vagabundos? ¿Por qué estos parecen tener lo que se necesita para poder nosotros afirmarnos y nosotros estamos andando como errantes y vagabundos? Hermanos, nosotros deberíamos tener esto presente en nuestras mentes. Somos errantes, somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra, este no es nuestro hogar. Lo leíamos, lo cantamos hace un rato. El Señor prepara ese lugar para los suyos. Y deberíamos nosotros saber, aquí estamos como peregrinos. No podemos afirmarnos como los demás se afirman. Pero a veces cuando vemos lo que los demás poseen, decimos, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo no? Es verdad que ellos no tenían tierra, pero tenían al Dios de toda la tierra y esa era su mayor posesión. En Él ellos tenían todo, aunque pareciera que no tenían nada. Teniendo al Señor ya tenían lo que más necesitaban. Hermanos, cuando ellos tenían sed, ¿saben quién vino a traerles agua? Dios. Cuando ellos tenían hambre, ¿saben quién les proveyó un pan desde el cielo? Dios. Cuando ellos estaban con frío en las noches, ¿quién les proveía calor? Dios mismo. No eran sus ropas, no eran las casas que pudieran construir, era Dios mismo. Cuando tenían calor en el desierto en pleno día, el Señor les daba una nube para que ellos pudieran estar en un mejor estado. No tenían que preocuparse. Probablemente no había zapateros en Israel, porque el calzado, el Señor se los guardaba para que durante ese tiempo no se les dañara.
lo mismo que sus ropas. Incluso cuando una vez se atrevieron a decir, estamos cansados de lo que tú nos das del cielo, el Señor les dio también del cielo codornices hasta que las sacaron por las narices para que aprendieran a no ser necios y tercos. Pero todo lo que ellos necesitaban se lo suplía el Señor desde el cielo mismo. Todo lo que necesitaban el Señor mismo se los daba. Y sin embargo, este pueblo siguió anhelando y envidiando lo que habían perdido en Egipto. Oh, pero en Egipto éramos... Oh, pero en Egipto teníamos, en Egipto hacíamos tal cosa, pero eran esclavos y sin embargo querían tener aquello de lo cuales ellos habían dejado. Lo que ellos poseían era la presencia de Dios mismo delante de ellos y sin embargo siempre estaban viendo lo que los demás tenían. Cada una de esas ocasiones siempre fue la duda, la envidia y la murmuración que se hicieron presentes, tanto así que hay un episodio que fue en Meriba, donde ellos se quejaron contra el Señor a tal punto que no fue que pusieron solamente a Moisés para matarlo, a Dios mismo lo querían poner en el estrado, Dios en el banquillo sentado para ellos juzgarlo. Y ese episodio es recordado una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, de cómo podemos nosotros, teniendo a Dios, vernos tentados a quejarnos a Él porque no nos bendice como nosotros quisiéramos ser bendecidos. Eso hizo el pueblo cada vez que miraba lo que los demás tenían. Ahora, mis hermanos, hoy nosotros en Cristo tenemos una esperanza como la que tenía el pueblo. En Cristo tenemos una promesa de tierra donde Él dice que estos, pobres en espíritu, estos humildes heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Pero al igual que ellos, puede que veamos como suficiente o como insuficiente lo que tenemos hoy en Cristo. Al ver lo que otros poseen, puede que la duda aparezca y la envidia nos empuje a desear lo que los demás tienen, restándole valor a lo que ya tenemos. Oh, el Señor nos promete una tierra y Él está preparando morada para nosotros. No, pero yo la quiero aquí. Es que tú sabes lo que me cuesta a mí pagar arriendo. Y yo nada más estoy poniendo el ejemplo con la casa, porque literalmente no tiene que ver esto de anhelar solamente una tierra, una finca o una posesión como una casa. Aquí estamos hablando de las cosas materiales. En este sentido, la posesión que ellos vean en nosotros, lo que representa ese refugio, aquello en lo cual nosotros nos refugiamos que está anclado en las cosas materiales. Cuando deseamos lo que otros tienen, cuando deseamos incluso la vida que otros tienen. Al ver lo que otros poseen, puede que la duda aparezca y la envidia nos empuje a desear eso que ellos tienen. Los israelitas en su corazón y luego en sus palabras y hechos extrañaban la tierra y el aparente confort que tenían en Egipto. Pese a que ellos allá eran esclavos, su identidad había cambiado a la de libres, eso no parecía para ellos suficiente. Porque al observar lo que otros tienen, ellos se sentían que no tenían nada. Y lo mismo puede pasarnos si al ver las posesiones de los demás, Cristo queda reducido en nuestros corazones a un mero formalismo, a decir simplemente yo soy cristiano, en lugar de afirmar yo soy de Cristo y Él es mío, le pertenezco, es mi mayor posesión. Pero cuando se convierte en un mero formalismo, empezamos a esperar de Él que nos dé aquellas cosas que vemos que otros tienen. De manera que pudiéramos observar lo siguiente, hermanos. Un pueblo sin Dios y sin ley podrá tener una buena tierra, pero si Dios no es su Dios, no podría establecerse en tierra firme por la eternidad. Solamente aquellos cuyo Dios sea su posesión, únicamente esos podrán estar firmes por la eternidad. Y allí es donde nosotros deberíamos afirmarnos, en estar anclados en nuestro Señor. Ahora, esto no es lo único que nos presenta el texto de los descendientes de Esaú. Nos queda ver el asunto que también se nos destaca en la promesa que se le dio a Jacob, y es la promesa de tener reyes. Y es lo que nos lleva a nuestra segunda parte de nuestro sermón. Un linaje sin Dios que se posiciona como reyes. Sí, ahora la posición que tienen es que tienen una realeza, tienen un reinado, tienen reyes. Dios le dijo a Jacob que de sus descendientes vendrían reyes, pero Israel mientras andaba en el desierto no vieron eso. ¿A quiénes veían? A un hombre que subía a una montaña y hablaba con Dios y nos traía unas tablas. A otro que era un sacerdote que una vez le dijimos, háganos un becerro de oro. Pero no tenían ninguno que fuera el rey. Dios debía ser su rey, pero no era suficiente. Más adelante ellos iban a ver que ellos necesitaban tener un rey visible. El pasaje nos mostró cómo los descendientes de Esaú, a quien no se le había dado esa promesa, de manera, ese potencial de promesa como Dios se la dio, iban a tener reyes sobre sus pueblos.
Ese capítulo nos menciona a Jacob que de él vendrían reyes y capítulo siguiente los reyes vienen de Saúl. El tener reyes para esta época y época posterior es tener a alguien que los represente y los defienda. De manera que tener reyes, eso es lo que representa. Tenemos a quien nos defienda. Tenemos a quien nos gobierna, a quien nos administra nuestras cosas a través de impuestos y demás, pero tenemos quien nos defienda. El ejemplo más significativo de esto es cuando Israel, siglos después a esto, estando ya en la tierra prometida, envidiaría a los reyes que tenían las demás naciones y le van a decir al Señor: queremos un rey por medio del profeta, danos un rey. Queremos lo que los demás tienen, a alguien que los represente, a alguien que los defienda. Y el Señor le tiene que decir, y el profeta le dice: pero ustedes ya tienen a Dios que hace todo eso para ustedes. No nos es suficiente Dios, queremos ver a alguien. Y el profeta está así como medio, ¿cómo es posible? Y el Señor le dice: mira, a ti no te están despreciando, me están despreciando a mí. Así que vamos a darle el rey, vamos a darle el rey. Y esto es lo que nos dice el texto, lo que ellos dijeron: a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Este fue el deseo que ellos tenían, que hiciera un rey para con ellos, un rey que haga eso. Así que ese pensamiento de tener a alguien visible que ocupe ese lugar de líder judicial, militar y administrativo, estaba en las demás naciones, e Israel también lo quería. En el desierto, mientras avanzaban en la tierra prometida, una vez más imaginándonos eso, aunque no se nos dice literalmente que ansiaban un rey, el hecho de anhelar ellos volver a Egipto era también otra manera, o simbolizaba ese deseo de estar bajo el liderazgo o bajo la opresión de ese yugo que hacía Faraón. De manera que ellos anhelar allá no era solamente queremos volver allá para gozar de las posesiones que tienen ellos. De otra manera también ellos iban a ser subyugados por aquel rey y por aquel gobierno terrible del cual ellos habían sido liberados, ignorando ellos que ya tenían algo mucho mayor. Dios era su rey. Dios era su rey. Sin embargo, la envidia lo movía a otra cosa. Mientras la envidia de la tierra es desear la posesión que otros tienen, la envidia por los reyes de las naciones está más asociada a adquirir esa posición, ese poder, ese estatus que otros poseen. La primera envidia o el primer deseo de la tierra nos representa esta envidia por las cosas materiales. Pero anhelar los reyes que tenían las otras naciones nos muestra ese anhelo por el estatus, por la condición, por la posición que tienen otros. En Egipto, contra Faraón y contra los dioses, Dios peleó por ellos. Ellos tenían un rey que peleara con ellos. Cuando incluso Moisés se enfrentaría en el desierto a Amalek, mientras él mantenía los brazos arriba, no era simplemente que la vara arriba era la del poder, era Dios está con nosotros, no seremos vencidos. Esto es lo que representaba la autoridad de Dios. Dios está con nosotros, no seremos vencidos. Y mientras estaba arriba la vara, ellos ganaban. Pero cuando la vara se le cansaba los brazos a Moisés, ellos perdían. Era como el sentido simbólico: Dios con nosotros, peleando con nosotros. Dios peleaba por ellos. Dios peleó por ellos en Israel, en Egipto. Mató a cada uno de los dioses. En esas plagas, lo que simboliza eso. Finalmente al faraón y a su ejército lo destruye también. Los liberta y sin embargo dijeron: necesitamos un rey que pelee por nosotros. Ya teniéndolo. De manera que este pasaje aquí, mis hermanos, es como una advertencia a ellos acerca del hecho de que aun cuando vean a otras naciones tener reyes, ellos no se sintieran desprotegidos o abandonados. Dios estaba con ellos como su rey y vencía a sus enemigos, quienes tenían reyes. Aunque vieran un rey visible que parecía pelear con ellos, Dios era su rey y peleaba por ellos. Y eso es también un recordatorio para nosotros que podemos caer en esta envidia el día de hoy. Cuando vemos el estatus de otros, eso se puede convertir en un anhelo del alma. Cuando vemos los presidentes de otras naciones, cuando vemos a sus jefes, a sus reyes, cómo gobiernan, podemos decirnos: si tan solo tuviera un gobernante así, no sufriría esto. A veces cuando vemos, pueden ser los pequeños o pueden ser todavía ustedes como grandes, cuando vemos los padres que otros tienen, si tan solo tuviera un padre así, mi vida no sería tan miserable como lo es. A veces vemos lo que otros tienen y lo comparamos. Si tan solo tuviera ese padrino que le aporta y que da regalos buenos, yo sería diferente en mi diciembre, recibiría otras cosas. Pero cuando nos empezamos a comparar con lo que nosotros tenemos, empezamos a sentirnos miserablemente abandonados. Otra manera de comparativa es cuando decimos: si tan solo habría estudiado
la carrera que fulano estudió y habría estudiado inglés como fulano lo estudió, yo tendría eso. Y a veces pensamos que solamente nuestro lugar de importancia vale en el estatus que tengamos hoy. Si esto es así, mis hermanos, no se debe a que Dios falló. Es debido a que estamos mirando en la dirección equivocada. Deberíamos mirar en dirección a Él, el Rey que lo gobierna todo. Ese Rey que nos ha conferido pertenecer a su corte real. De manera que podamos nosotros unidos afirmar, tenemos todo, aunque al mirar a otros no tengamos nada. Aun cuando miremos lo que otros tienen, digamos, comparado con lo que fulano tiene, parece que no tengo nada, pero lo tengo a Él. Y podría entonces afirmar, lo tengo todo. ¿Confiesas eso hoy? ¿Puede tu alma encontrar el descanso en que tu todo sea el Señor? ¿Eso te trae descanso? ¿O todavía luchamos con la idea de querer poseer lo que otros tienen o deseamos ocupar la posición que otros tienen? Lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, es una advertencia. Es un llamado a examinarnos. Que aun cuando otros puedan verse bendecidos en esta tierra, tú no te dejes seducir por ello y permanezcas fiel al Señor que te ha hecho parte de su heredad. Que las posesiones no denublen el buen juicio. Que aun cuando otros puedan ocupar posiciones de privilegio, tú no te dejes seducir por ninguna y permanezcas fiel al Señor que te ha hecho parte de su reino. Que las posiciones no nublen tu buen juicio, no lo nublen. Hoy una vez más levanta tu mirada a aquel que permanece fiel para siempre. Este pasaje, mis hermanos, no termina en el versículo 1 del capítulo, no termina en este capítulo, en este versículo que leímos. Termina en el versículo 1 del capítulo 37. Nos dice así: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Así nos termina el pasaje. Y nos está indicando que mientras los demás se hicieron prósperos, se hicieron los demás bendecidos y con reyes, Jacob, mientras tanto, siguió peregrinando en la tierra que su padre ya había peregrinado. Y lo que nos está indicando ahí es que se mantuvo en lo que Dios le había prometido, fiel al pacto que el Señor, sabemos que obviamente como nosotros, ciertamente pecaría en ocasiones, pero se mantuvo dentro de la promesa que Dios le había dado. El gran diferencial en la vida de Jacob y en la vida de sus descendientes es que Dios continuó siendo fiel a su pacto, continuó siendo su Dios. Y estos descendientes sometiéndose al Señor, y por eso el reclamo que el Señor le haría posteriormente y todo lo que implica la relación que Dios va a tener con Israel, como también luego la veríamos con nosotros. Jacob permanecería su peregrinaje en la tierra que el Señor había prometido darle, pero que deambuló en ella y no la recibió. Pero su mayor posesión y posición no estaba en la tierra o en él ser un rey, sino en el hecho de que Dios estaba con él. De esa misma manera debía permanecer Israel esperando en el Señor. Mientras deambulaban en el desierto hacia la tierra prometida, tener su confianza, ya tenemos un rey, Él es nuestra mayor posesión, nuestra mayor heredad es el Señor. Sin embargo, siempre veían lo ajeno. De esa manera nosotros también deberíamos andar hoy, pues estamos en un peregrinaje aquí, aunque nuestra herencia esté en los cielos con Cristo, pero seguimos en un peregrinaje aquí, aguardando esa tierra que Él nos ha prometido, aguardando estar con Él por siempre, sin que el pecado sea ahora un estorbo. Es en Cristo que hoy somos ese pueblo santo, ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo que fue comprado con precio de sangre. Aunque pueda que aquí haya alguno que no sea hoy de ese linaje, mi amigo, a lo mejor lo has hecho o hayas querido saber tu linaje con una prueba de ADN. Hayas querido saber de dónde vengo, cuál es mi abolengo. ¿Vendré del África subsahariana? ¿Vendré de Europa? ¿De Indoeuropa? Tengo un porte así tipo vikingo, soy mono, ojotales. Pero ese linaje, mi amigo, que tú lo descubras, que eres descendiente de Thor, no te va a transformar. Si algún vikingo se debió llamar Thor, o sea, y además como no me sé ningún nombre vikingo, pues digo Thor. Mi amigo, ese linaje no es trascendental como el de llegar a ser del linaje de Dios. La Escritura dice que de ese linaje pueden ser aquellos que vienen rendidos a Él.
Todo aquel que se somete al Señor, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que cree en Él, que pueden sus pecados ser perdonados y que Él lo puede recibir como su hijo, ese termina siendo parte del pueblo del Señor, de su linaje. Así que la invitación es a que vengas reconociendo tu pecado ante el Señor. Arrepiéntete y cree en Él que puede perdonarte. Lamentar de haber estado en contra de Él y rendirte creyendo que solamente Él puede salvarte y hacerte parte de su pueblo. A veces tú podrás estar envidiando lo que otros tienen, envidiar las posesiones, envidiar los reyes. Pero yo no te digo que nos envidies, pero al menos que te puedas hacer la pregunta: ¿por qué si posiblemente tú estás en mejor posición y tienes quizás más que muchos de los que están aquí, porque estos lucen con mayor gozo que tú? Porque estos lucen con mayor esperanza que tú. Y al ver esa esperanza, puedas preguntar: ¿cómo puedo yo también tener esta esperanza? Y puedas saber que solamente por medio de Él lo puedes tú encontrar. Dentro de todas las cosas que podemos ver que compiten entre sí, hay una que no compite con ninguna porque es superior a todas. Y es lo que Cristo hizo por nosotros, lo que anuncia su gloriosa buena noticia, el mensaje del Evangelio. Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado a pecadores que no lo merecíamos. Ahora, hermanos queridos, quienes se hacen esta prueba de ADN lo hacen con algunos objetivos muy particulares y muy peculiares. Las personas hacen esta prueba y quieren saber algo. Algunos lo hacen con intención de mirar al pasado para ver si en sus genes se encuentra alguna respuesta. Y vaya a saber uno cuál sería esa respuesta. ¿Será que soy asiático? ¿Será que soy...? Sí, yo sé que algunos ahora con la fama de estas novelas coreanas quisieran ser por allá de Corea o algo así. Del sur, del norte seguramente no. Pero alguno dirá: ¿yo de dónde vengo? ¿De dónde soy? Y quieren mirar al pasado para saber de dónde vienen. Quieren observar hacia el pasado. Mi hermano, si tú hoy miras al pasado, recuerda que en Cristo, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, tú tienes tu mayor respuesta. Eres salvo, eres de su propiedad. Si miraras a tu ADN al pasado, ¿qué podrías encontrar en él? Nada trascendente. Pero si miras a tu pasado, lo que ha hecho Él por ti, puedes recordar que ahora eres suyo, que le perteneces. No habrá mejor posición que puedas ocupar hoy que ser un hijo de Dios. Así que por eso deberíamos estar agradecidos y gozosos ante el Señor. Otros, cuando se hacen esa prueba de ADN, lo hacen para mirar el presente, para presumir a sus cercanos, que pertenecen a una combinación exótica de diferentes razas y de regiones. Mira cómo soy mitad alemán y mitad no sé qué cosa, y empiezan así a ser todos hazañosos con ello. Mi hermano, si tú hoy, al pensar en el presente, comparta a tus cercanos de dónde viene tu esperanza. Ese linaje al que perteneces ahora es motivo o producto de su gran amor. Anuncia esta buena noticia con urgencia, pero también con gozo. No habrá mayor noticia que las buenas nuevas del Evangelio. Yo sé que suena espectacular decirle a otro: mira, me hice esta prueba, mira de dónde vengo. Que ahora podamos anunciar con mayor espectacularidad: mira lo que soy ahora, mira lo que ha hecho Dios con este pecador. Y que otros puedan conocer que no habrá mayor noticia que las buenas nuevas del Evangelio. Por su parte, otro grupo que se hace esta prueba lo hace con la mirada puesta en el futuro. Pues al descubrir su origen, piensa que de alguna manera eso los catapultará a algo mejor. Mi hermano, hoy al mirar al futuro, recuerda lo que Él ha prometido y cómo ya tienes un lugar reservado en la tierra que Él ha preparado para su linaje. No habrá mayor posesión que puedas tener en este mundo, que puedas tener en la vida, en toda tu existencia, que Él sea tu Rey por la eternidad. De manera que podamos mirar al pasado, mirar al presente o hacia el futuro, ver a Cristo en cada una de esas direcciones, y que nuestras almas puedan encontrar contentamiento en el hecho de tenerlo a Él. Porque cuando nos desviamos de la mirada en Él, otras cosas nos producirán envidia o el deseo de querer poseerla. Así que, mis hermanos, aun cuando en este mundo podamos ver de otros que tienen posesiones o posiciones que nos parezcan atractivas, que la envidia no nos envenene. Que nuestra posesión más valiosa sea siempre Cristo y nuestra posición más elevada sea el ser su hijo, el ser su siervo. A nuestro Dios la gloria. Oremos. Bendito Dios, tú sabes, Señor, con cuánta frecuencia pudiera ser que nosotros enfrentamos, Señor, la envidia.